Auditoría de patrimonio para fundaciones. En esta ocasión les vamos a explicar de primera mano la introducción, luego el marco normativo, seguido qué son las fundaciones, los límites para la auditoría obligatoria de las cuentas anuales, los beneficios tributarios y nos vamos a enfocar en la auditoría de patrimonio. Vamos a explicar el alcance, las condiciones previas de auditoría, el control interno y los contenidos del área. Para la elaboración de esta explicación, hemos partido del análisis de las normas que regulan la auditoría de las cuentas, de diversas publicaciones que han habido y de la experiencia como auditores sobre el tipo de entidades de los ponentes y una reflexión sobre la adaptación de las cuestiones analizadas sobre todas las entidades sin ánimos de lucro. El marco normativo está regulado por dos. La Ley 79 de 1988 y el Decreto 1491 del 2011. La Ley 79 nos ayuda a facilitar la aplicación y práctica de la doctrina y de todos los principios del cooperativismo y nos ayuda de alguna manera a promover el desarrollo del derecho cooperativo como una rama especial del ordenamiento jurídico pues en general. Y el decreto rige las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad de las entidades sin ánimos de lucro y el modelo de plan de actuación en las entidades sin fines lucrativos. Este se pone a disposición de sujetos contables un marco de información financiera útil, en sinónimo con un plan general de contabilidad y en consecuencia con las normas internacionales de información financiera, teniendo así una aplicación sistemática que permite que los aportantes de fondos, beneficiarios y otros interesados en la actividad desarrollada por esas entidades puedan conocer la imagen fiel de su patrimonio, de la situación financiera y de las variaciones originadas en el patrimonio neto durante todo el ejercicio. ¿Qué son las fundaciones? Bueno, las fundaciones son personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación o creación de otras personas, sean naturales o jurídicas, para realizar actividades en beneficio de los asociados y de terceras personas o de una comunidad pues en general, y estas no persiguen el reparto de utilidades entre los miembros, entre los asociados. Los límites para las auditorías obligatorias de las cuentas anuales también se rigen de dos maneras, lo que es la Ley 50 del 2002 y el Real Decreto 1517 del 2011. La Ley 50, de acuerdo con el artículo 25, para todas las fundaciones existen obligación de auditar las cuentas anuales cuando durante 2 ejercicios consecutivos reúnan a la fecha de cierre de cada uno de ellos al menos 2 circunstancias. La primera, que es cuando el total de las partidas del activo superen los 2.400 millones. El segundo es que el importe neto de su volumen anual de ingresos por su actividad propia, en el caso pues del volumen anual de ingresos de su actividad mercantil, supere también los 2.400. Y un anexo es que el número medio de trabajadores o empleados durante el ejercicio supere los 50 empleados. En el Real Decreto 1517 dicen que cualquiera que sea su naturaleza jurídica, siempre se deben formular cuentas anuales, que durante un ejercicio social
hubiesen recibido subvenciones o ayudas con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas o a fondos de alguna entidad por un importe pues bastante alto. Puede ser superior a 600 millones. Los beneficios tributarios para las fundaciones. Las asociaciones, fundaciones o corporaciones que sean entidades sin ánimo de lucro deben formular cuentas anuales y estas deben de permanecer y pertenecer a un régimen tributario especial. Tienen como principal beneficio una tarifa del 20% del impuesto de renta y complementarios sobre el beneficio neto o excedente y tendrá el carácter exento cuando este se destine directo o indirectamente a programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la entidad en el año en el que se haya obtenido. Auditoría de patrimonio. Este es definido en el marco conceptual como la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos los pasivos. Con carácter más restringido, los fondos propios son la parte más genuina del neto patrimonial, de la que queda fuera los ajustes por cambio de valor y las subvenciones, donaciones y legados recibidos. El alcance, el marco normativo de información financiera. Cuando la normativa específica a que se encuentre sujeta la entidad en cuestión imponga la obligación de elaborar unas cuentas anuales que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada, de acuerdo con el marco normativo de la información financiera que resulte de aplicación. Respecto al marco normativo de información financiera al que corresponden todas las entidades sin ánimo de lucro, es conveniente señalar que fue establecido por el decreto 1491 que las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin ánimos lucrativos y de modelo de actuación de las entidades sin fines lucrativas. Condiciones previas de auditoría. La auditoría como una actividad que de alguna manera persigue efectuar un aseguramiento ha de contar con una serie de condiciones previas que se han de cumplir en relación con cualquier entidad que haya de ser auditada, lo cual también afecta a las entidades sin fines lucrativos. En el nombramiento de auditores y de carta de encargo, tenemos que según la NIA 210, que es el acuerdo de los términos de encargos de auditoría, este establece que se conoce como la premisa de la auditoría, de tal modo que para determinar si concurren las condiciones previas a la auditoría, el auditor como primero debe determinar si el marco de información financiera que se utilizará para la preparación de los estados financieros es aceptable para dar cumplimiento al requerimiento y debe obtener un conocimiento de primero la finalidad para la que se han preparado los estados financieros y segundo para todos los usuarios que se está destinando el informe. Como segundo, el auditor debe de obtener la confirmación de la dirección en la que se reconoce y donde va a ser su responsabilidad y debe tener una relación con la preparación de los estados financieros según pues el marco de información financiera aplicable y el control interno que la dirección considere necesario
para permitir, y entre otras cosas, la preparación de estados financieros libres de incorrección material, sea fraude o error. Registro de la contabilidad y el marco contable. Cuando se establece la obligación contable de rendición de cuentas anuales, como sucede en el caso de las fundaciones de competencia estatal y las asociaciones declaradas de utilidad pública, en el caso de asociaciones no declaradas de utilidad pública, la ley orgánica determina que se debe llevar una contabilidad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad, así como las actividades realizadas. En el control interno, de acuerdo a la NIA 315, nos define como el proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecuencia de los objetivos de la entidad relativa a una finalidad de la información financiera, la eficacia y la eficiencia de las operaciones, así como sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. Basado en una auditoría conforme a la norma internacional de auditoría que nos habla de la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. Esta es pues identificar y valorar los riesgos de incorrección material debido al fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones de la dirección y los responsables de la entidad. La NIA 300 nos habla de las respuestas del auditor a los riesgos valorados. En este sentido, la normativa de auditoría proporciona al auditor diferentes herramientas. Pueden ser los procedimientos de valoración de riesgo y actividades relacionadas con el fin de disponer, y en este caso se empieza una identificación como indagaciones ante la dirección, otro personal de la entidad, los procedimientos analíticos y la observación e inspección, el conocimiento de la entidad y su entorno. Debe incluir siempre la valoración y la identificación de riesgos de incorrección, tanto en los estados financieros como en todas las afirmaciones, sobre los tipos pues, de transacciones, los saldos contables, toda la información que se va a revelar. También deben de haber una documentación de todos los aspectos pues, de los que van a hablar. En el contenido del patrimonio a auditar están los fondos propios, los ajustes por cambio de valor y las subvenciones, donaciones y legados de subsidios. En los fondos propios tenemos una característica principal que se deriva de la propia naturaleza de las entidades sin ánimos de lucro, que es sobre los bienes aportados que no caben reivindicaciones futuras por parte de los aportantes. Ahí en esos fondos propios, en los fondos propios hay varios puntos importantes, lo que es la dotación funcional o fondo social, las reservas, los excedentes y el excedente del ejercicio. En la dotación funcional o fondo social serán siempre las aportaciones y los excedentes destinados a aumentar toda la dotación, mientras que en las asociaciones y otras entidades tales aportaciones constituirán el fondo social. En estos fondos propios tenemos lo que son las dinerarias y las no dinerarias. Las dinerarias son todas las aportaciones realizadas en cualquier clase de moneda, y las no dinerarias son el resto de operaciones o aportaciones que hagan los asociados y serán valorados por su valor razonable.
adjuntando dicha información a la escritura correspondiente. Es decir, que todas estas donaciones pueden ser en especie. En las reservas tenemos que estas cuentas no presentan ninguna peculiaridad respecto a su funcionamiento en las entidades lucrativas. En los excedentes pendientes de aplicación, estos pueden ser positivos o negativos y no presentan ninguna peculiaridad digna de consideración respecto de los mismos conceptos en las entidades lucrativas. Y en el excedente del ejercicio también puede ser positivo o negativo, recogido en la cuenta de los resultados y que representa el saldo generado en el último ejercicio cerrado pendiente de la aplicación. En los ajustes por cambio de valor, este tiene un objetivo que es recoger todas las variaciones del valor experimentado por los activos financieros que con posterioridad al momento inicial se valoran con la aplicación de criterio y el valor razonable. Y por último, las subvenciones, donaciones y legados recibidos son todos los no reintegrables. Son los recibidos por la entidad y pendientes de ser reclasificados. En este caso, las subvenciones son todas las cantidades monetarias, la donación es la recepción de cantidades en efectivos y activos, y el legado es el dinero, los bienes o derechos recibidos como consecuencia a una transmisión mortis causa. Diferencia y peculiaridades del patrimonio neto. Entonces, en este caso tenemos 4 puntos importantes, que es la valoración de la dotación funcional o fondo social, que es donde se debe coincidir con el flujo formado por el valor del dinero o los bienes recibidos menos los gastos derivados de la constitución. Y es importante mencionar que en las fundaciones está establecido el desembolso mínimo del 25% de su importe total, únicamente para las aportaciones dinerarias. En el registro contable de las subvenciones se contabilizan como un ingreso imputado directamente del patrimonio neto para posteriormente reclasificarlo al excedente del ejercicio en función de su aplicación. Estas adquieren el carácter de no reintegrable en los siguientes casos. Primero, cuando existe un acuerdo individualizado de concesión a favor de la entidad. Segundo, cuando han cumplido las condiciones establecidas. Y tercero, cuando no existen dudas razonables para la recepción dentro de la entidad. En la imputación al excedente del ejercicio, esto es cuando una subvención o donación haya sido registrada inicialmente en el patrimonio neto como no reintegrable, y esta se debe imputar como un ingreso corriente del ejercicio según las características que tengan. Y por último, en las cesiones recibidas de activos no monetarios, se refiere a todas las transmisiones adquisitivas que incrementan el patrimonio de la entidad para el uso de la misma. Riesgo de incorrección material del patrimonio neto. Entonces, en este caso tenemos 8 puntos importantes, que es la valoración otorgada a la dotación funcional o de fondo social, las aportaciones realizadas por fundadores, el carácter finalista o genérico de las ayudas recibidas, la distinción de si los elementos recibidos son subvenciones, las consideraciones de control y seguimiento, la exigencia potencial del reembolso, los traspasos de excedentes y por último la información y cálculos del destino de rentas. En este caso, las partidas que siempre se van a ver afectadas van a ser la dotación funcional y los fondos sociales, las subvenciones y los legados, porque estas siempre van a tener como una obtención de valorización, y
por parte del auditor, siempre va a haber una comprobación mediante confrontaciones pues con las personas para saber dónde están los errores materiales dentro de las fundaciones. Siempre va a haber una comprobación del seguimiento individualizado a esas cuentas, a los bienes que tienen restricciones, y van a hacer una revisión de la base del cálculo del destino que tienen todas estas aportaciones. Los auditores, por último, van a presentar pues como un análisis donde van a explicar todos los hallazgos encontrados, de tal manera que la empresa pueda implementar, puede ser un proyecto para subsanar los errores que tuvieron antes y de pronto durante la auditoría. Muchas gracias.